ha sido fundamental en la toma de decisiones para el Gobierno durante la pandemia y ha puesto de manifiesto la dificultad para obtener datos fiables y homogéneos, agregados sectorialmente y estandarizados. Por eso nosotros le pedimos a David Martín Corral, que es doctor en epidemiología computacional, además de CEO de Censei, que si hoy nos podía hablar de las lecciones aprendidas tras la dificultad de los datos en la gestión de la evolución de la pandemia. David, es un honor poderte tener con nosotros y cuando tú quieras. Lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias a la organización de Chief Data Officer Day por brindarme la oportunidad de poder contaros lo poco que sé sobre estas cosas. Básicamente, os vamos a contar hoy sobre las lecciones aprendidas en la gestión de los datos en la primera ola de la pandemia y luego me he permitido cambiar un poco el título a aplicaciones prácticas y casos de uso para ir por delante del virus y de los virus. Es decir, no solo el virus de COVID, sino otros virus que posiblemente vendrán o que ya tenemos. Vale. ¿Quién es? Me presento. Soy un ingeniero industrial, experto en modelización matemática y deposito mi tesis doctoral ahora en diciembre de 2020 y mi tesis doctoral está titulada Modelos epidemiológicos computacionales sobre redes sociales. Esta ha sido dirigida por Esteban Moro. Esteban Moro es a nivel nacional uno de los referentes en análisis de datos y ciencia de datos y es profesor asociado en la Carlos III y visitante en el MIT Media Lab en Estados Unidos. Yo este doctorado lo estoy haciendo part-time, pero yo tengo experiencia industrial, llevo los últimos 10 años trabajando como científico de datos, data scientist en IBM, Sanitas, en varias startups y ahora actualmente soy CEO de Censei desde 2017 que la cofundamos y somos expertos en datos, epidemiología y salud digital respiratoria. Y los últimos 16 años me he estado dedicando a estudiar, avanzar y el trabajo en salud digital, epidemiología y sociología computacional. Y tengo el gran honor y la gran satisfacción de poder trabajar con Alessandro Vespignani dentro de su equipo y colaborar además con Esteban Moro y con Yamir Moro y Alberto Paleta, que es quien formamos el equipo español de este equipo internacional de científicos y nosotros básicamente nos estamos dedicando a lo que es modelar el comportamiento humano para poder modelar la epidemia. Ahí hay un artículo del New York Times donde podéis ver en más detalle a qué es exactamente, a qué nos dedicamos y sobre todo Alessandro, cómo es un referente a nivel mundial. Básicamente he querido abrir un poco el horizonte, ya que como experto en sistemas complejos creo que tenemos que ver una visión global de todo este problema y quiero explicaros un poco de dónde venimos, la crisis socioeconómica, climática y de salud que tenemos ahora mismo y cómo, bajo mi punto de vista, después de haber estudiado los últimos 6 años cómo deberían ser los sistemas de alerta epidemiológica temprana, cómo debería ser un sistema epidemiológico y mi punto de vista de por qué debemos mirar al futuro positivamente. Y luego, al final, si os quedáis para verme, os contaré mi opinión sobre los próximos meses. Que no es importante, pero bueno, tengo una opinión bastante trabajada después de leer mucho y haber estudiado mucho estas cosas. Básicamente, empezamos. Quiero presentaros aquí 3 personajes o 3 personas. Una persona viviendo en el Paleolítico, ¿de acuerdo? Una persona que de una manera se enfrentó a virus, lo que pasa que la incertidumbre, la ignorancia no sabían la causa. Luego una persona a principios del siglo XX, justo en la pandemia de la gripe española, y una persona, una mujer, en principios del siglo XXI viviendo la pandemia del COVID. Cada uno de ellos la vivieron de una manera distinta. Cada uno iba construyendo su experiencia dentro de esa confrontación a la pandemia gracias al conocimiento adquirido previamente. Por lo tanto, una persona del Paleolítico, del Neolítico, era ignorancia total, pero tenían unas ventajas, que ahora veremos cuáles son. En la parte de principios del siglo XX era una persona que ya sabíamos qué medidas podíamos tomar, sabíamos de desinfección, de salud pública, de distanciamiento social y en el principio del siglo XXI tenemos todo ese conocimiento más la parte de toda la tecnología. Entonces, bajo mi punto de vista, la situación actual o la situación en cada una de estas fases es neolítico, datos, no existía ninguno. Era ignorancia, no podían tomar decisiones sobre los datos. En cambio, la ventaja que tenían era que la conexión
El tejido social que existía en aquella época era muy bajo, por lo tanto, un virus no podía propagar entre comunidad y comunidad. Principios del siglo XX, los datos eran escasos, pero ya tenían un conocimiento, podían tomar decisiones sobre ellos. En cambio, la conexión social o ese tejido social era media alta. Esto es lo que hizo que, por ejemplo, la pandemia de la gripe española tardara entre 2 o 3 años en propagarse por todo el mundo. Y, en cambio, en principio del siglo XXI, los datos, como bien sabemos, son exponenciales y ese tejido social, esa conexión, estamos hiperconectados, que es lo que ha permitido que un virus en tan solo 2 o 3 meses se propague por todo el mundo. Esto lo que nos conlleva es que al final, en principio del siglo XX, podíamos ver las mismas curvas epidémicas que estamos viendo ahora, comparativas entre distintas ciudades, y en principio del siglo XXI estamos con una frecuencia de datos a nivel diario para todos los países, agregados, tenemos una cantidad ingente de datos. Pero, como bien sabéis, España se ha situado en una situación donde independientemente de haber tenido todos estos datos, las decisiones que se han tomado no han sido o las correctas o ha habido un punto negro que no han sabido ver. ¿Qué ha pasado? Esta es la pregunta que nos tenemos que responder. ¿Qué ha sucedido? Entonces, aquí lo que quiero ver es que esto no es la situación de un virus en diciembre en Wuhan y todas las consecuencias que ha habido. Esto viene de mucho antes. Pero antes de eso quiero presentaros en qué sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad con mentes del Paleolítico. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro cerebro está configurado para funcionar como cazadores-recolectores. Y, por lo tanto, tenemos unos sesgos cognitivos que nos condicionan a la hora de comportarnos. Luego, vivimos en una economía basada en la depredación social y del ecosistema. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no éramos depredadores antes. Pero en el momento que dimos ese salto evolutivo, nos convertimos en un depredador social. Y ese depredador social es entre nosotros mismos como especie humana de distintas comunidades y depredador social para el resto de especies. Y esto que ha conllevado nuestro sistema económico ha sido, hemos hecho una exacerbación de extraer y destrucción de ecosistemas. Luego tenemos una administración en la que vivimos ahora mismo napoleónica. ¿Esto qué significa? Que fue diseñada hace más de 200 años y está pensada para no equivocarse y no asumir riesgos. ¿De acuerdo? Por eso esa lentitud, por eso esa forma de trabajar, por eso esa situación en la que estamos. Y luego tenemos tecnologías del siglo XXI. Y vivimos ha sido esto la primera situación donde hemos vivido en una aldea global hiperconectada. Ahora veremos qué es lo que significa todo esto. Antes de nada, quería explicaros qué es la zoonosis. La zoonosis es cómo un virus infeccioso salta de distintas especies de mamíferos o de aves, cómo puede saltar a la cadena humana y cómo puede haber una transmisión, un estado 5 de transmisión entre humanos, que es justo lo que ha pasado. Os recomiendo este artículo y un libro de Nathan Wolf, que es justo el autor de este artículo, que es The Viral Storm o La tormenta viral. Esto lo escribió hace ya más de 10 años y justo explica ¿por qué sucede todo esto? Entonces, nosotros estamos en una situación ahora mismo donde, debido a la exposición a animales reservorio y a vectores de agentes virales, ha permitido que este virus haya saltado de un murciélago a otro mamífero que se ha comido un murciélago a ese mamífero que ha ido a un mercado one y cómo ha saltado ese virus a toda la cadena humana y a la transmisión solo entre humanos. De acuerdo. Ahora vamos a ver ¿por qué hemos llegado donde hemos llegado? Es decir, la crisis de salud que tenemos ahora mismo es fruto de una crisis climática y fruto de una crisis socioeconómica que tenemos actualmente. Por lo tanto, quiero que veamos esto como un todo. No podemos ver todos estos factores de una forma aislada. Tenemos que hacer acciones a corto plazo y acciones a largo plazo para poder evitar lo que tenemos ahora y las que van a venir en el futuro. Básicamente, esto es como las muñecas rusas. Una crisis está embebida en la otra. Nosotros tenemos un modelo socioeconómico que no es viable. Es decir, ahora mismo la naturaleza nos ha dado un impacto y nos da una señal. Señores, este modelo socioeconómico en el que estamos viviendo no puede seguir funcionando así. ¿Por qué? Porque ese modelo socioeconómico ha provocado una crisis climática
en la que estamos viviendo y que la estamos padeciendo, y por mucho que la neguemos, existe. Y esta crisis climática ha llevado a que estemos más expuestos a estos agentes virales, que ha llevado a la crisis social y de salud que tenemos, que lo que hace es retroalimentar nuestra crisis socioeconómica actual. Por lo tanto, nosotros llevamos infligiendo daño a lo que es el ecosistema y al entorno desde el neolítico. Es decir, nosotros desde que descubrimos la tecnología, ya sea el fuego, la piedra, para poder sacar recursos de nuestro entorno, empezamos a infligir un daño sobre los ecosistemas. Pero claro, desde que descubrimos a finales, principios, mediados del siglo XVIII, la máquina de vapor, este daño se ha hecho exponencial y sobre eso hemos ido construyendo ola tras ola económica, esto las olas de innovación de Kondratiev, ahora vamos a pasar a la sexta, que empezó en 2010, y lo que hace es que ese crecimiento ha crecido totalmente exponencial y nos ha llevado a la crisis del COVID y financiera que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos ver todo esto? Ahora vamos a entender cómo hemos llegado a esta situación. Nosotros vivimos en un mundo hiperconectado, como comentábamos. En esta globalización y este modelo de capitalismo nos ha llevado a esta situación. El panel A que vemos de la gráfica actualmente es la red de transporte y de comunicación que había hasta antes de la epidemia en todo el mundo. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Vivimos en una aldea global y el punto B, el plano B, es una simulación de una gripe con paciente cero en Hong Kong y cómo se propaga a lo largo de todas las zonas del globo terráqueo. Es justo lo que ha pasado ahora mismo. Y el resto podemos ver distintas enfermedades con distintos ratios de ataques de reproducción o de infecciosos y cómo afecta a cada uno de los países y en qué tiempo llega a cada uno de ellos. Por lo tanto, los científicos venimos alertando de esto desde hace años. Luego, debido a nuestro modelo socioeconómico, nuestra esperanza de vida ha aumentado y la gran parte de ello no es debido al gasto en salud, sino en la inversión que se hizo a principios y mediados del siglo XX en salud pública. Y esto es lo que nos ha llevado a nosotros a tener una esperanza de vida con un gasto de salud bastante ajustado, porque nosotros estamos en la zona entre Israel, Portugal, Italia y Japón, donde tenemos unos gastos muy bajos en salud pública, en gasto en salud y una de esperanza de vida muy grande. Pero claro, esto nos llevó a relajarnos porque vimos que las causas de mortandad de las enfermedades infecciosas anteriores a la segunda revolución industrial básicamente era solo enfermedades infecciosas, pero en el momento que invertimos en salud pública, esas enfermedades empezaron a desaparecer. Por lo tanto, nos relajamos. Entonces, esto quiere decir que a partir de eso han empezado a prevalecer otro tipo de enfermedades no transmisibles. Esto lo que ha llevado es que nuestro tipo de economía de consumo ha aumentado la prevalencia de la obesidad. Y, qué curioso, estas enfermedades de obesidad y no transmisibles es justo lo que está explotando el virus. Son enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas debido a la obesidad. ¿Casualidad? Puede ser. Entonces, esto lo que quiere decir es que esta situación que de cambio de comportamiento, estado de salud poblacional y agregado y añadido al cambio climático que está aumentando la temperatura y está aumentando el riesgo relativo a la mortalidad, está poniendo de millones de personas en riesgo, no solo por agentes infecciosos, sino por otro tipo de enfermedades. Y estamos viendo que las pandemias cada vez son más recurrentes, no globales como en el caso actual, pero llevamos que esto es recurrente y siempre lo será, y debido al cambio climático y a la hiperconexión que tenemos, esto va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos y prevenir. Luego, otra cosa que vienen alertando los virólogos y zoólogos desde hace años es que el riesgo de zoonosis debido al cambio climático ha aumentado una barbaridad. Y las soluciones que proponen es el primer sistema inmune que tenemos nosotros como especie es el ecosistema. Lo que necesitamos invertir es en regenerar los ecosistemas, cambiar nuestros modelos económicos. Y al final, si vemos cómo el virus y cómo influencia este virus y cómo podemos modelarlo, necesitamos entender el entorno, los patrones de comportamiento entre individuos, los fenotipos o características de
los pacientes o los huéspedes y los factores socioeconómicos. Es justo lo que estamos viendo. Oye, en entornos aislados o entornos donde hay aire libre o en entornos cerrados se modifica la transmisibilidad, los patrones de contactos sociales es justo lo que ahora sabemos que puede solucionar, distanciamiento social. Luego esto hemos visto que las comorbilidades que están muy correlacionadas con la edad afectan y los factores socioeconómicos que influyen sobre los factores de los huéspedes y los patrones de contacto, que es justo lo que estamos viendo. La gente que más se infecta y más fallece son personas en estadios, en niveles socioeconómicos bajos. Vale, viendo todo esto, viendo la situación de dónde venimos, en la situación de cómo ser un sistema epidemiológico. Bajo mi punto de vista, primero quiero haceros ver cómo funciona o cuáles han sido los sistemas epidemiológicos de alerta temprana que hemos tenido ahora mismo en este país. Esto os quiero enseñar cómo era un informe semanal de la Comunidad de Madrid, en este caso es de mayo del 2018, para la gripe. Esto se enviaba en un PDF, en un Word, y se enviaba vía email a distintos agentes de la salud pública pues, interesados en esto. Problema de este tipo de informe que tenían, existía un decalaje de una semana en los datos. ¿Qué significaba esto? Que en los datos que veo yo hoy son los datos de una semana. Sabemos perfectamente que en una semana esto se nos puede ir y hacer que una epidemia es exponencial. En este caso, es el sistema de vigilancia de la gripe española, de la Agencia Española, del Instituto Carlos III de Salud. Esto es justo en la temporada del 2019-2020, justo antes las semanas de marzo, finales de febrero, principios de marzo. Este sistema no capturó la dinámica y propagación del virus de COVID. De coronavirus. ¿Por qué? Porque este sistema estaba basado solo en datos de test, en datos positivos. Ahora mismo esto, ¿cómo funciona? Son unos sistemas centinelas donde aleatoriamente tenemos repartidos médicos de atención primaria que hacen test aleatoriamente a pacientes que vienen sobre la gripe. Y sobre eso podemos saber cuál es la incidencia de la pandemia. Para que veáis y comparéis actualmente, aquí hay tasas de 300 infecciones por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos teniendo en algunos sitios 500 o 1.000, ¿de acuerdo? Para que veáis el orden de magnitud en el que estamos actualmente. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y también bajo el artículo que salió la semana pasada en Lancet sobre análisis que se han hecho en distintos países, la situación actual es, existe una intervención humana en el reporting de los datos. Esto debe desaparecer. Existen silos de información y falta de coordinación. No existe una infraestructura para procesar datos en tiempo real. Es decir, esto es algo que no debería entrar el humano para poder procesar estos datos y hacer este reporting. Luego, no tenemos datos suficientes para saber el funcionamiento del sistema de test, trazado y aislamiento. ¿Esto qué significa? Yo, como persona que lanza productos digitales al mercado y todo está basado en datos, yo no puedo entender cómo se puede lanzar un sistema sin entender cuál es el funcionamiento. No tener datos de comportamiento, de cómo está funcionando eso. Con eso puedes identificar cuáles son las debilidades y dónde tienes que poner el foco para mejorarlo. Luego, no existe un sistema innovador de vigilancia epidemiológica. Yo me he ofrecido a distintas... yo soy de Toledo y me he ofrecido a la comunidad de Castilla-La Mancha a brindar mis conocimientos para poner en la comunidad de Castilla-La Mancha un sistema a nivel mundial más innovador de vigilancia epidemiológica. Aquí nadie, si yo soy un político, yo levantaría la mano. Si no sé hacer esto, oye, señores, tenemos estos recursos en España. Luego, no existe una predicción ninguna de la evolución de la epidemia. Aquí yo lo que quiero recalcar, ahora están saliendo mucha gente, gurús, que tienen modelos epidemiológicos que predicen la evolución de la pandemia. Señores, no tenemos datos suficientes para hacer esos tipos de modelos. De acuerdo, esos modelos no se pueden hacer con series temporales. Esos modelos se tienen que hacer modelos probabilísticos con millones y millones de simulaciones, que es lo que estamos haciendo nosotros en el equipo de investigación. Luego, falta de decisión basada en evidencias. ¿Esto qué quiere? Cuanto más datos tengamos, mejor veremos los espacios de oscuridad para poder tomar decisiones y poder modificar nuestro rumbo.
De acuerdo. Viendo cómo es la situación actual, bajo mi punto de vista, vamos a ver casos de uso y casos prácticos que se podrían implementar en la administración. Esto es un ejemplo de cómo reporta el Gobierno de Australia en su informe semanal de la gripe. Este gobierno reporta el traqueo de salud percibida compatibles con la gripe. ¿Esto qué significa? Tienen herramientas digitales para que la propia población pueda comunicar qué sintomatologías tienen. Con un 5% de la población reportando este tipo de sintomatologías podemos adelantarnos a estas epidemias. Para que veáis la curva roja es la curva de la epidemia de esta temporada. ¿Qué ha pasado? Ellos han tenido confinamiento, distanciamiento social. Por eso la curva de la gripe ha caído. Ha caído exactamente que la curva del coronavirus. Pero si podéis comparar con otras curvas de años anteriores, se ve perfectamente que solo gente reportando sintomatologías se ha bajado la incidencia de la gripe. Igualmente, utilizan datos de llamadas a call centers basadas en compatibilidad con ILI, ILI's Influenza-like Illness, es decir, sintomatologías compatibles con la gripe. Lo cual aquí quiere decir, reportar el número de llamadas. Solo con reportar el número de llamadas tú ya tienes un proxy para poder crear más datos que no solo sean del sistema de salud. En este caso, aquí os quiero hacer un ejemplo de un modelo de la gripe que tenemos a 4 semanas en Sensei, que desarrollé yo mismo hace 3 años, con datos de clima, búsquedas de Google y datos oficiales del Instituto Carlos III de Salud. Es decir, hay vías y hay formas de poder predecir. En este caso, la gripe, tenemos un histórico de donde podemos predecir, podemos utilizar otro tipo de técnicas para predicción de forecasting o de series temporales. Y esto es aquí un modelo epidemiológico, que es el primer modelo epidemiológico en el que yo he participado y soy coautor de este artículo, donde gracias a datos comportacionales a partir de trazas digitales hemos sido capaces de modelar el comportamiento humano y poder hacer what if cases, es decir, poder definir distintos tipos de estrategias. Para que veáis, nuestro modelo está definido por distintas capas de datos. La capa de datos de comunidad y de trabajo son datos reales de comunidad. Y luego construimos las capas de colegios y las capas de hogares. Y todas ellas capas están interconectadas. Esto lo hicimos para Boston. Por eso construimos un modelo epidemiológico mucho más complejo, que es un SIR, Susceptible Infected Recover. En nuestro caso, había muchos más, donde estábamos modelando la parte de COVID, donde teníamos sintomáticos, asintomáticos, luego la hospitalización, entrada en UCI y luego se recuperaba o fallecía este individuo. Este modelo es un modelo que, gracias a las estrategias que estamos definiendo, ha sido utilizado por múltiples policymakers o administraciones para llevar sus estrategias de testeo, trazado y aislamiento. Eric Topol y Ana Botín se han hecho mención de este modelo para que veamos el impacto de justo lo que estamos haciendo en España y cómo impactamos más fuera que dentro. Luego, como comentaba, nosotros definimos distintas estrategias. Podemos simular con una semilla de casos infectados al principio de febrero. Fuimos capaces de poder hacer distintas estrategias donde no mitigamos la epidemia, hacíamos los 60 días de distanciamiento social o de confinamiento y luego sin hacer nada, y luego cómo después de ese confinamiento hacíamos la nueva normalidad que estamos utilizando ahora, que es necesitamos detectar al menos el 50% de los casos positivos del sistema y trazar el 40% de los contactos de esas personas positivas. Y con eso conseguíamos no saturar el sistema de salud de este caso, el área metropolitana de Boston. Pero hemos visto efectivo estas estrategias en el caso de gobiernos españoles, de autonómicos, habíamos estado utilizando y han sido capaces de poder minimizar los rebrotes. Este caso es otro estudio que está dentro de mi tesis. Lo que hacemos es utilizar sensores que nos permiten adelantarnos a la curva epidémica y justo al principio de la parte más importante, que es la parte exponencial. Aquí vemos la curva amarilla, son datos reales del Instituto de Carlos III de Salud
Luego, la parte de control o morada es datos de redes sociales, en este caso menciones de la gripe en Twitter. Y utilizamos menciones de Twitter de gente con muchos contactos, porque sabemos que hay una correlación muy alta entre gente con muchos contactos en la vida real y muchos contactos en la vida digital. Y somos capaces, justo en la parte de llegar al pico, unas 7 o 8 semanas antes, somos capaces de adelantarnos una semana a Twitter, incluso 2 o 3 semanas a la curva de la epidemia. ¿De acuerdo? Entonces, una posible vía es utilizando sensores de gente que sabemos que sus contactos son muy altos para poder monitorizar la epidemia y poder adelantarnos a ella. En este caso, os traigo un ejemplo del CDC, este es el Departamento Estadounidense de Infectious Diseases, que han construido una predicción ensamblada de todos los modelos que se han construido. A partir de ellos han construido de más de 50 modelos una predicción ensamblada. Al final es una estimación que se lleva a medias. ¿Esto qué significa? Y el consejo que os doy es: un gestor nunca puede confiar en el resultado de un solo modelo. Por eso han hecho este. Aquí para que veáis la herramienta y cómo hay múltiples predicciones y cómo la propia administración ha trabajado con terceros para poder construir estas predicciones, colaborando con instituciones académicas o en empresas privadas. Vale, recordemos las deficiencias del sistema. Existen intervención humana en los datos, existen silos de información, falta de coordinación, no existe infraestructura para procesar esos datos de forma masiva, no existen datos suficientes para poder saber el funcionamiento de nuestro sistema. El sistema tenemos que innovarlo para hacer un sistema realmente robusto y predictivo y proactivo. Y luego no existe predicción ninguna de la evolución de la epidemia, al menos en España. Y luego falta decisiones más basadas en evidencias que lo que significa en datos. Vale, entonces, bajo mi punto de vista, ¿qué necesita un sistema epidemiológico innovador? Primero, recolección de datos sindrómicos y de comportamiento a partir de fuentes de datos no tradicionales y en tiempo real. ¿Qué son los datos sindrómicos? Datos sindrómicos son datos que tú puedes recolectar a partir de Internet o de otras fuentes digitales que están viendo el comportamiento y las menciones de salud percibida de una población. Y datos de comportamiento, datos de movilidad. Nosotros, con esos datos, podríamos ser capaces de construir modelos de predictivos y explicativos epidemiológicos muy robustos. Con todos estos modelos se crean proxies que nos permiten pegarnos al dato del sistema de salud. La problemática que hay con el dato del sistema de salud es que, primero, o nos llega muy tarde. Por ejemplo, hay bases de datos como el BDK, la base de datos de atención primaria con la que yo he trabajado, de donde hay el Ministerio de Salud. Ese dato se publica una vez al año. ¿Cómo voy a poder yo construir un modelo epidemiológico sobre eso si se publica, no tengo histórico para poder construir ese tipo de modelos? Por lo tanto, con esos proxies nos podemos pegar al dato del sistema de salud y poder replicarlo de una manera escalable y operacionalmente mucho más barato. Y esto nos permite, con todos esos datos, alimentar modelos epidemiológicos realmente innovadores, basados y con una efectividad muy alta. Y estos modelos, al final, ¿para qué sirven? Sirven para tomar decisiones y diseñar intervenciones comportacionales a escala. Al final, la salud preventiva y proactiva y poblacional depende del dato. ¿Para qué? Para poder influir sobre las poblaciones, para poder minimizar el riesgo de cualquier tipo de pandemia o epidemia. Por lo tanto, después de haber visto todo esto, yo lo que creo es que debemos mirar positivamente. Es decir, estamos en una fase de crisis, sí, pero las crisis son oportunidades. Es un momento donde podemos revertir todo este camino que hemos llevado y hacerlo de otra manera. ¿Cómo se haría? Volvemos a lo mismo. Como os decía, las curvas nos han llevado aquí, pero tenemos que cambiar. Estamos en un punto donde empezó en la curva de 2010, que es la tercera revolución industrial,
Y esta revolución industrial, normalmente, si habéis estudiado innovación o las curvas de Schumpeter, este tipo de cosas, una innovación se cumple en 3 puntos. Cuando la comunicación entre la sociedad es totalmente más efectiva, el transporte es más efectivo y la energía es mucho más barata. ¿Esto qué significa? Ahora mismo, en la parte de comunicación es Internet. Ha sido como la revolución que nos ha llevado, como el telégrafo o que nos ha permitido evolucionar. La parte de energía todavía vivimos con la parte petroquímica. Por lo tanto, no es efectiva, no es barata. Hasta que no apliquemos un abaratamiento de la energía en base a energías renovables, no se producirá el tercer elemento, que es la vía de la comunicación, que eso será los vehículos eléctricos y el transporte eléctrico. Pero, además de todo esto, nos brinda muchísimas oportunidades en la parte de biotecnología y de salud. Por lo tanto, ahora mismo estamos sumidos en el mundo, en el fondo, pero tenemos unos puntos muy importantes donde debemos invertir para poder superar todo esto. Por lo tanto, bajo mi humilde opinión y viendo todo esto como un sistema complejo donde hay múltiples cosas relacionadas, la solución está en entender los sistemas complejos. Primero, reformular nuestro modelo económico, hacerlo más sostenible. Para eso tenemos que invertir, como os comentaba, en energías renovables, para abaratar el coste de la energía y poder terminar la parte de transporte y que sean efectivos el transporte eléctrico. Debemos regenerar nuestros ecosistemas. Ese, como he comentado antes, es el ecosistema, es nuestro primer sistema inmunológico para evitar que nuevas pandemias vuelvan a propagarse. Y luego, esto es problemático porque hay que invertir en salud preventiva y en el largo plazo. Tenemos un problema, señores políticos. O invertimos en salud preventiva y en el largo plazo, o si no, esto no se resuelve. Poniendo más camas, poniendo más ladrillos para hospitales, no se resuelve. Por lo tanto, el problema que hay con todo esto, que son cosas que son intangibles para ellos, no las ven. Y lo que quiero decir con esto, y desde mi punto de privilegiado de poder ver todo esto, es, señores, pónganse en las pilas. Si no, vamos a la debacle. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, después de también haber estudiado mucho el comportamiento humano durante todos estos años, para poder hacer este cambio de paradigma necesitamos valores, cambiar nuestros valores a altruismo, empatía y responsabilidad medioambiental. El problema que hay ahora mismo, nosotros somos unos depredadores sociales. ¿Esto qué significa? Que dentro de los grupos, nosotros internamente hay lucha de jerarquías y luego entre los grupos luchan entre ellos. Es justo lo que está pasando en la política. Señores, o cambian o si no, estamos apañados. Vale, ¿cómo podemos conseguirlo esto? Ya casi estoy. Primero, nos dice los últimos avances en psicología cognitiva y en neurociencia que la manera de poder conseguir esos valores es mediante la del ego. Esto puede ser una solución muy heterodoxa, hay múltiples vías y técnicas para poder llegar a la disolución del ego. Yo les recomiendo a los políticos que se disuelvan el ego, que lo descubran ellos solos. Si quieren, yo les comento cómo se puede hacer. Esta disolución del ego nos va a permitir llegar a una conexión con el universo, poder ver y entender todo el entorno. Nosotros estamos en una torre de Babel donde tenemos una responsabilidad social por no solo nosotros como seres humanos, sino para el resto de especies. ¿Esto qué significa? Igual que tenemos un estado de bienestar entre nosotros mismos, protegemos a la gente más débil, nosotros debemos proteger a las especies más débiles para salvaguardar los ecosistemas. Y esto nos permite salvar la naturaleza para salvarnos a nosotros mismos. Aquí quiero ver este cuadro, donde es un cuadro de 1981, un médico reflexionando, viendo un paciente, dedicando todo el tiempo del mundo para poder acercarse a ese paciente. Nos falta una parte humanista, más que humanista, naturalista. Por lo tanto, aquí mi breve introducción para mi libro, la solución científico-técnica que proponemos de Sensei y con todo este conocimiento. Nosotros tenemos una app diario de salud respiratoria que lleva más de 2 años y medio en el mercado. Tenemos ese conocimiento y está basada en dar la tranquilidad que debe saber, que un paciente qué debe saber
para poder monitorizar sus síntomas, llevando y compartiendo su diario, prevenir síntomas conociendo la predicción del aire y otros factores que pueden influenciar sobre su descompensación respiratoria, y al final y al cabo es respirar mejor y llevar una mejor calidad de vida gracias a consejos y remedios personalizados y proactivos. Desde Sensei podemos ayudar a un servicio de clínica virtual respiratoria a colectivos basados en datos como un beneficio social. Podemos monitorizar la salud respiratoria a escala de colectivos y poblacionales a partir de datos de fenotipo profundo respiratorio. Ahora mismo, que yo sepa, somos la única empresa en el mundo que está construyendo el fenotipo profundo respiratorio, y a partir de eso construir modelos epidemiológicos y personalizados, explicativos y predictivos de estas descompensaciones, y diseñar sistemas de alerta temprana epidemiológica con nuestra tecnología y conocimiento. Somos expertos en datos, epidemiología computacional y salud respiratoria. Y mi última pincelada, mi opinión, ¿cómo serán los próximos meses y los próximos años? Lo primero, todo esto de Madrid yo no me lo esperaba tan pronto. Yo esperaba que llegara en octubre, noviembre, cuando llegara la campaña del frío. ¿Por qué debemos atajar la situación de Madrid ahora mismo? Porque el estado basal que tenemos ahora mismo es inaceptable. Es decir, cuando venga la campaña del frío, nosotros tenemos rinovirus, tenemos bronquiolitis, tenemos parainfluenza, tenemos influenza, y esos 4 virus y unos cuantos más que tenemos respiratorios, todos los años, en la época de invierno, saturan el sistema de salud. Añadamos a eso al COVID. ¿Cómo será? Por favor, trabajen, coordínense. Luego, tenemos que prepararnos mentalmente a nosotros mismos y a nuestra red de contactos, porque nos espera un largo invierno de confinamientos selectivos, donde tenemos que evitar muchos contactos. Ya se está hablando, yo lo vengo diciendo de hace tiempo, pero ya se está hablando de las cenas de Navidad. Tenemos que prepararnos psicológicamente. Va a haber muchas descompensaciones psicológicas. No podemos soportar otro confinamiento. No se puede, no se puede. Luego tendremos confinamientos durante múltiples inviernos, selectivos, pero nosotros, las vacunas que van a salir no vamos a saber cómo de efectivas son. No vamos a tener un sistema de salud preventivo preparado y de salud pública. No podemos endeudarnos más para construir más hospitales. La solución no es poner más ladrillos, más hospitales y más camas. La solución es largo plazo y salud preventiva y salud pública. Y luego, la vida continúa. Esta primera ola ha ido de salvar la salud. Esta segunda ola, tercera, va a ir de salvar la economía. Se van a tener que tomar decisiones muy duras y se van a tener que replantear los políticos. ¿A quién dejamos caer? ¿A quién dejamos caer? Ahí lo dejo. Pues luego, muchísimas gracias, David. Perdóname, pero nos queda nada, estamos fuera de tiempo. Solo una cosa, ya termino, si es esto. Nuestra mayor fortaleza como especie es la socialización. Nosotros somos una especie social depredadora, y la naturaleza ha sabido convertirla en nuestra mayor debilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, y sin duda un montón de cosas sobre las que reflexionar más profundamente. Gracias de verdad, David. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Y continuamos. Continuamos con el último panel de la jornada. Quizá hemos dejado para el final también un broche especial.